Hermanos presentes y televidentes, el cristiano es servidor de sus hermanos como Jesús, pero la ocasión de servir no se improvisa, se aprende en la escuela silenciosa de Dios, que pasa constantemente al lado nuestro. Que la celebración de hoy nos enseña a mantener abiertos los oídos para poner en nuestra misión las manos, los pies y el corazón, de pie para cantar con gozo, recordando que hoy comienza octubre, mes del Santo Rosario. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría de amistad compartida en una comida. Con esperanza de escuchar tu palabra que da la vida. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría de fiesta de hermanos en la Eucaristía. Con la fe y el amor que exige juntarnos en tu comida. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Señor, todo está bajo tu poder y nada puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres el Señor del universo. De esta manera, la liturgia introduce la misa de hoy, una realidad de nuestra fe, todo ello dogma de nuestra fe que tenemos que creer. Pero cuando decimos tenemos que creer, no es porque sea una obligación dolorosa o rebelde o la que no quieres, ¿no? Es porque es la realidad. Qué bueno que Dios nos ha creado y ha creado un mundo para el ser humano. Reconociendo la grandeza de este Señor y Creador nuestro y nuestro Redentor Jesucristo y su misericordia infinita, y reconociendo con humildad que todos somos pecadores, pedimos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En breves palabras, Pablo nos hace el relato de su vida. No oculta nada. Pero cuando Dios se cruzó en su camino, Pablo no dudó un instante. De perseguidor de los que seguían el camino, se convirtió en seguidor de Jesús y de su camino. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con que saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaban en el judaísmo más que a muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles. Enseguida, sin consultar hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después de Siria y Sicilia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir, y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Todos. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingue mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocía mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Con esta escena familiar, Lucas ha dejado una gran lección para los discípulos de Jesús. Es evidente que estamos ante 2 tipos de discípulos. María encarna al contemplativo, que escucha en silencio. Marta al discípulo activo, que se empeña en realizar un buen servicio. Cantemos el aleluya antes de la proclamación del Evangelio. El Señor es en tu corazón y tus labios para que dignamente anuncies su Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya.
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola en el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Queridos hermanos presentes y televidentes, vamos a continuar de alguna manera lo que hemos dejado el martes pasado. Vamos a acercarnos realmente con conocimiento y con amor a la Biblia. La Biblia en sí es uno de los libros más editados en el mundo entero. Gracias a Dios. Y generalmente ya ahora es una Biblia bastante bien presentada, no solo en términos de tipografía, sino también en términos de historia y de crítica histórica. Hoy los textos se van unificando más porque hemos avanzado mucho más. Es también uno de los libros más leídos. Es la palabra de Dios. ¿Y qué esperamos? En la introducción a la misa de hoy poníamos a Dios el Creador, el que da al hombre todo, y Él pone el universo entero a disposición del ser humano. Por eso yo creo que hay que empezar con algunas de las cosas fundamentales, que no son solo para los católicos, son para todos, son para todos. Dios creó el ser humano y al ser humano lo hizo varón y hembra. Entiéndalo bien, aquí está la igualdad entre los dos sexos. Creó al ser humano y lo hizo a uno varón y a otro hembra. Individualmente para su ordinario trato de la vida, etcétera, personal, completitos cada uno. Sin embargo, como a Dios no se le escapa una, les dio una tarea. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Lo que Dios ha unido, añadió Jesús, que no lo separe el hombre. Y ahí mismo está también la tarea especial de honor, de riqueza, de confianza total de Dios en el ser humano. Creced
multiplicaos, poblad la tierra y dominadla. Por tanto, aunque el hombre y la mujer son ser humano los dos, cada uno tiene una particularidad en su cuerpo para poder cumplir con la misión de Dios. Lo pudo hacer lo mismo que hizo a un hombre y a una mujer. Adán y Eva podía haber hecho la humanidad entera, pero no lo hizo así. Es solo una pareja, y de toda la pareja dio a esa pareja y a sus descendientes la capacidad de reproducir el ser humano, la vida, contando con Dios. Y les unió para que físicamente, biológicamente, un hombre y una mujer puedan reproducir la humanidad. Esto es bien importante. Pero ¿cómo hizo a este ser humano? Primero le dio el cuerpo animal, le dio la cabeza, la inteligencia, la razón. No olviden esta palabrita, la razón, porque de esa vamos a tratar ahora también. La razón no se puede oponer a la fe, es del mismo Dios. Ni la fe a la razón. Lo que pasa es que tenemos que usar bien la razón. Le hizo libre. Por eso Dios no te va a impedir nada. Le dijo claramente, delante de ti pongo el bien y el mal. Escoge. Pero ¿por qué no nos dio santos y nos dejó por ahí? No, porque tú tienes que ganar el cielo. Y se gana el cielo con obras meritorias, virtuosas. Y para tener mérito una obra tiene que estar libre. El que lo hace a la cañona por el eterno ahí no es libre. ¡Libre! Si obras bien, fantástico. Si no obras bien, atente a las consecuencias. Que eso es lo que tenemos ahora. Porque el ser humano no ha atendido bien a la creación y ha hecho un montón de disparates. Tenemos ahora unos huracanes y unas tempestades y hasta un mosquito que no sabemos cómo, pero que nos ha arrodillado a todos. Y le hizo a este ser humano, hombre y mujer, por igual, social, para convivencia pacífica, razonable, porque Dios todo lo estableció correcto y bien completamente. ¿Por qué enfatizo esto? Bueno, porque al acercarnos a la Biblia hay que acercarse con lealtad, con fidelidad, con mucha humildad y atender las explicaciones de los que saben y sobre todo de los que tienen el derecho y el deber de enseñar. No hablo de memoria. Recuerden, la carta segunda de San Pedro dice expresamente, la Biblia, que es un componente de muchos libros y muchos autores, es un compendio homogéneo, vital, sustantivo, completo en todo lo esencial que ha revelado el Señor y con muchos detalles adicionales que además se pueden suplir y añadir con la tradición divina de la Iglesia que tiene el mismo rango. Porque ni Jesús escribió nada, ni la mayoría de los apóstoles escribieron nada. Y en el Antiguo Testamento, lo que mandó Moisés, ¿para qué? Para que no se olvidaran las revelaciones que Dios había hecho a los patriarcas, a los profetas, etcétera, etcétera. Por tanto, es un libro de unos valores excepcionales, porque además de ser palabra de Dios, es una homogeneidad, es un contenido secuencial, un aviso del futuro que va a suceder. Todo eso por palabra de Dios que usó, como dijo San Pedro, unos hombres escogidos por Dios, a los que el Espíritu Santo inspiró con inspiración divina. Ellos ni se daban cuenta posiblemente de eso.
algunos profetas sí, porque lo dicen muy claro ellos. Y precisamente esa revelación es la que dice San Pedro. Hombres escogidos por Dios escribieron para que nosotros tengamos una conciencia clara de la revelación que ha ido Dios y de las maravillas de Dios hasta redimirnos incluso y morir Jesús en la cruz por nosotros. Por eso dice San Pedro que esas lecturas y eso que escribieron estos personajes, estas personas movidas por Dios, no son de interpretación personal. Que cada uno lo coge, lo lee y lo interpreta como le parece. Ese es uno de los grandes errores que cometió la Reforma y Lutero. Porque sí, aceptan la palabra de Dios, etcétera, pero Lutero impuso el libre examen. El libre examen significa que yo, tú y el otro, cogen la Biblia, la leen y la interpreta cada uno como cree que el Espíritu Santo le ha dicho. Que el Espíritu Santo interviene cuando tú lees la Biblia, no hay duda. Lo que pasa, hay que tener conciencia de lo que dice San Juan de la Cruz. Hay muchas personas que creen que les habla el Espíritu Santo, pero no es verdad. Es un espíritu, pero es el de ellos, no el Espíritu Santo. Entonces, esto se complementa porque precisamente el Espíritu Santo es uno. Es no solo uno, sino su esencia es vinculativa. Es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Ahí, comunión y unión total. Por tanto, el Espíritu Santo, por mucho que tú digas y que tú hables, etcétera, no va a inspirar a nadie lo contrario que al otro y al otro y al otro y al otro. Y por eso, como cada uno lo interpretó en las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, etcétera, pues tienen un montón de iglesias que ya ni numerarse, más de 6.000 grandes iglesias. ¿Por qué? Porque cada uno de sus fundadores ha hecho una interpretación. Y no quiero citar aquí lo que pasó antaño con el obispo episcopal Rius y con el párroco que tenían los episcopales en Yauco. Es historia pasada, pero hay que tener cuidado. Porque a veces se ataca a la Iglesia Católica porque es muy dogmática. Hay que creer esto y esto y esto y esto y esto. La Iglesia Católica tiene un credo, un símbolo de la fe que sustantivamente comprende toda la fe. En síntesis, para que el pueblo lo memorice incluso y lo viva, por supuesto, porque conocer la fe y no vivirla es un disparate. Y por eso, el que tú interpretes de una manera personal, privada, una interpretación de algo de la Biblia, no. Además hay que andar con mucho cuidado, porque en la Biblia a veces hay textos que parece que admiten que Dios existe, pero también existen los dioses. Los sacerdotes y los diáconos rezamos las mañanas y le decimos a Dios que es lo más grande que hay sobre todos los dioses. Sin embargo, dice muchas veces en la Biblia, yo soy Dios único, único, no hay más dioses. Es un modo de hablar. Por tanto, hay que tener en consideración ese modo de hablar. Por eso, como según San Pedro, y es correcto, la revelación de Dios a través de esos seres humanos que escogió para eso, es para el bien de la comunidad, es el responsable de la comunidad, los responsables de la comunidad, el magisterio oficial de la comunidad, la que interpreta. Eso lo avaló mucho más todavía Jesús. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Y Jesús dijo, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere
y se bautizare, se salvará. El que no, no se va a salvar. Esto es importante porque hay un error que casi ustedes, la mayoría no lo han oído, pero hay gente, y a veces lo practican también, hay gente. El fideísmo. El fideísmo es aquellos, para dar el texto de la Academia de la Real Lengua, la revelación de Dios que sobrepasa la capacidad del conocimiento del hombre, no por eso se opone a la razón humana. El mismo Dios creó la fe y la razón, no puede oponerse. No solo eso, sino que la penetra a la razón humana, la eleva. Y la eleva. Por eso, la búsqueda creyente de la fe, es decir, la teología que explica la fe, es una exigencia irrenunciable de la Iglesia. Estoy leyendo textual del que acaba de aparecer, como quien dice, directorio de catequesis, porque hay dos libros importantes para el pueblo. Las cosas de los concilios, de la reunión de los obispos con el Papa, etc. Y una es precisamente esa, el catecismo y el director catequético. El director catequético ayuda, prepara a los catequistas para que prediquen lo que es la correcta fe. ¿Ok? Así que la fe ni impide ni elimina que el hombre razone. Voy a poner un ejemplito que pasó el otro día en la liturgia. Caminaba uno camino de Jerusalén. Unos bandidos le apalearon, le dieron por muerto. Pasó un sacerdote y con la ley, la fe. No, yo no me mato, no puedo tocar una persona ensangrentada o muerta. Pasó un levita, no, la ley, la ley. Pasó un samaritano, que era lo que los judíos odiaban, que no tenía el verdadero Dios, etcétera, etcétera. Y ese miró, vio, se compadeció. Entonces a Jesús le hacen una pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento del Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Muy bien. Y al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Retándole a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús pone la parábola. Y pone la parábola precisamente por eso mismo. Porque la fe tiene que estar primero. Lo primero es, haz bien y no mires a quién. Él necesitaba, el sacerdote tenía que dejar de lado todas las cosas y ayudar y servir. El otro lado que tiene también un problema es el fundamentalismo. El fundamentalismo se apoya en la literalidad de la Biblia. Pero como dije antes, en la Biblia tú puedes encontrar una frase donde dice, Dios no existe. La Biblia. Pero si tú tomas un texto fuera de contexto, ¿qué estás buscando? ¿Un pretexto? Claro. Porque estás eliminando precisamente la ley del amor, la ley del servicio. Lo primero es servir a los demás. No hagas a otro lo que no quieres que otro te haga a ti. Ese querer entender literalmente la Biblia, pues tenemos contradicciones. Bueno, más. En la Biblia, y ya dijo San Agustín,
La revelación de Dios nos hace cristianos, no sabios. Pues en la Biblia dicen que el conejo es animal rumiante. No es animal rumiante, no tiene dos estómagos. Ah, pero la gente lo que ve es que el conejo está siempre. Eso no te manda que lo creas, ni mucho menos, sino simplemente la fe. Lo otro es secundario. Por tanto, el apegarse a la literalidad de la Biblia, bueno, yo creo que yo aquí ya dije en una ocasión de mi compañero el padre Sutil, un gran teólogo bien preparado, una vez fueron unos protestantes, no voy a decir de qué religión, y le pusieron un tema, etcétera, etcétera, y que estaban mandados por Dios, etcétera, que vayan de dos en dos, pa. Todo eso está ahí en el Evangelio. ¿Y qué añade Jesús? Y echarán demonios y echarán fuera, y aunque tomen veneno, no morirán. Le dice el padre, porque era un poco sarcástico lo que le preguntaban, y contestó muy fino. ¿Ustedes se atreverían a tomar un refresco que yo les dé con un matarratas? ¡Ah, no! No dicen que no les va a pasar nada aunque tomen veneno. ¿En qué quedamos? No es una literalidad, no. Es una cohesión de un conjunto de verdades preciosas reveladas por Dios de una forma muy pedagógica, poco a poco iluminando, hasta que el Nuevo Testamento rompió el velo del templo, y ahí Jesús vino. Y Jesús es la verdad esencial, Jesús es la belleza esencial, Jesús es la misericordia esencial. Y por eso San Juan de la Cruz dice, la fe nos da a Dios tal cual Dios es. Por eso no podemos achicarla, pero hay que estudiarla, esa es la teología, y por tanto ahí es donde estamos comentando. El problema también del ecumenismo que quería tratarlo es el siguiente. El ecumenismo siempre existió porque Jesús en el Testamento dijo, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos unos. Todas las iglesias, además de la católica y la ortodoxa, todas de alguna manera quieren buscar la unidad. Unidad, no unicidad. Pero ¿qué pasa? Que si no tienen una unidad monolítica, fundamental, del contenido de su credo y de su fe, pues cada uno hará lo que él crea. Y eso es lo que está sucediendo hoy en la humanidad. Que desde que Lutero habló y protestó ciertas cosas en una iglesia que no estaba todo muy correcto, y era bueno, porque no solo él la criticó a la iglesia, hubo grandes predicadores, pero no se fueron de la iglesia. De hecho, en el siglo XVI, los grandes santos que hoy todavía se celebran históricamente, un San Ignacio, un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa de Jesús, etc. Eran santos del siglo XVI que querían a todo dar la reforma de una iglesia que se estaba bajando el nivel. Pero dentro de la iglesia, porque si tú quieres reformar algo que está interiormente, no tienes que buscarlo fuera. Por eso no es hacer una nueva iglesia, no. De hecho, y es penoso, eran 4, Lutero, Melanchthon, Zwinglio y Calvino, 4. En 4, 6 o 8 meses, la iglesia que fundaron ya no era iglesia una, eran 4, cada uno quería la suya. Melanchthon, que era el más componedor, el más diplomático, quiso unirlos de nuevo y no hubo manera. Y hoy tenemos evangélicos, y hoy tenemos protestantes, y hoy tenemos episcopales, y hoy tenemos luteranos, y hoy tenemos presbiterianos. Y así seguimos. Por tanto, no hay que quitar a la razón la obligación
de estudiar la fe. Pero tampoco nos podemos poner en la literalidad de la revelación y hacer cada uno una interpretación personal. Tiene que ser el magisterio de la Iglesia. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y eso lo dijo el apóstol, lo dijo Jesús a los apóstoles, no a nadie más, y a sus sucesores. Continuaremos porque esto, pero bueno, no olviden que tengo ya también preparado hablar de los sacramentos. Vamos a ver. El esfuerzo del ecumenismo por la unidad es estupendo, pero el ecumenismo es coincidir y hacer en lo que todos pensamos igual. Y todos pensamos, la mayoría, 99.9, que Dios creó el mundo, como dijimos en la entrada de la mesa. Si Dios creó el mundo, es un ser superior. Llámalo ser supremo, llámalo Alá, llámalo Jehová, llámalo como quieras llamarle. Los católicos decimos Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese ecumenismo hoy solo coincide en orar. Por eso creo que fue San Juan Pablo II el que en Asís hizo la primera reunión, más nada. De ahí para adelante he hecho 4 o 5 veces, pero la unidad en la doctrina está lejos todavía. Pero el Señor nos ayudará para llegar a la unidad. Que así sea. Señor y Padre nuestro, en medio de nuestra pequeñez y con mucha humildad, sabiendo que tú eres misericordioso, te hacemos las siguientes peticiones. Oremos por la Iglesia, que anuncie la buena noticia del Evangelio a toda la humanidad, especialmente a los que viven alejados, a los que no tienen fe o persiguen a los que actúan por convicción evangélica. Roguemos al Señor. Por el Papa, los obispos, escogidos por Dios para apacentar a su pueblo, para que la sabiduría del Espíritu Santo sostenga, ilumine y oriente el ministerio que se le ha confiado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el sí de María al plan de Dios sea el modelo que nos haga generosos para seguir a Cristo, contemplativos para guardar sus palabras y serviciales en la entrega de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el alimento del cuerpo y sangre de Jesús nos haga descubrir lo único, necesario, nos ayude a permanecer a los pies de Jesús y a servirlo en nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también, sigue, perdón. Y roguemos por la salud de sacerdotes y diáconos y por Miriam Santiago Rivera, Noelia Ortiz Rivera, Sonia Quiñones, Adalgisa Andreu, Delia Sierra, Gilberto Lorente Olivela, Héctor Ortiz Rodríguez, Noel Rodríguez Rivera, Engracia Sáez, Petronila Alvarado, Carmen Nidia Rodríguez, familia Ortiz López, Niña Gladys Isabel Rodríguez, Bebé Isabel Acosta y Diani Sánchez, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Heriberto Quiñones, Roselena Martínez Morel, Leoncio Veraza, Carlos Mántaras Pavón, Lidia González Rivera, difuntos de la familia Martínez Lebrón, Héctor M. Rodríguez Ortega, María del Rosario Irene, Ana Muñoz, Arsenio Ortiz Rodríguez, Raúl Fernández Rodríguez, Mercedes Ortiz Caldero, Wilson Vega Martínez, Carmen Torres Ortiz, Juan Alvarado Hoyos, José Miguel Figueroa, José Orlando Rivas, Carmen Nidia Alvarado, Cirilo y Cándida Alvarado, Armando y Carmín Rodríguez, Bertín Cintrón, Milton Miró, Víctor Benítez, difuntos familia Colón Rolón, difuntos familia Sánchez Montero, roguemos al Señor.
en acción de gracias por el cumpleaños de Priscila Rodríguez de la familia Carrión y por nuestros amigos y amigas de Tereoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Iris Maldonado ya está en casa, sana. Marcela Peralta, muy mejorada, aunque todavía está en el hospital. La encomendamos al Señor a las dos. Y hoy, de una manera especial, quiero encomendar al Señor a don Gilberto Jiménez, el papá de una señora muy trabajadora en la parroquia de la Providencia, Mari. Gilberto Jiménez, que murió anoche. Que el Señor le tenga en su gloria. Y todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Y el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la oración instituida por ti, y por estos sagrados misterios que celebramos, damos la gracia, danos la gracia de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por eso, por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor y vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene
de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto Octavio, el obispo auxiliar Alberto Figueroa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Recemos con mucha humildad y con mucha confianza a este Padre que nunca falla y a nuestro Redentor Jesucristo, en la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartimos el signo de la paz La paz contigo. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a
Señor, he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Conmigo. Quiero agradecer una vez más a nuestro diácono el servicio que nos está haciendo siempre, al coro, que ya va siendo habitual con nosotros, muy bien, para María Isabel y para Samaris. Ok, muy bien, Dios. La gente que viene y a todos los que nos están escuchando, que Dios les bendiga. Y quiero enviar un saludo muy especial de agradecimiento a Mari y a su amiga Ángeles, ellas seguramente que están viendo la misa también, y por lo que han trabajado por la iglesia, la parroquia donde yo estuve trabajando tantos años. Y ahora, pues encomendarles de nuevo a don Gilberto Jiménez y que el Señor lo tenga en su gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento de la sangre y el cuerpo de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con Jesús y María vayan en paz. Demos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por la tierra y el sol, por la luna y las estrellas. Bendecimos tu nombre alzando las manos, cantando para ti, Señor. Te damos gracias, Jesús, por el fuego y la luz, por la noche y por el día. Bendecimos tu nombre alzando las manos, cantando para ti, Señor.